Un saludo de bendición a todos los oyentes de nuestro canal Mater Ecclesiae en este domingo en el cual nos encontramos nuevamente para esta reflexión dominical. Vamos a invocar primero la presencia del Espíritu Santo para que Él nos asista. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Hermano, hoy la liturgia de la palabra nos trae el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 13 al 21. Entonces, vamos a leer textualmente lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor hoy? ¿Qué nos quiere decir por medio de su palabra? De la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Dice: Jesús, al enterarse de lo sucedido, se retiró de allí en una barca a un lugar tranquilo para estar a solas. La gente se dio cuenta y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que traía. Al anochecer, sus discípulos se acercaron a decirle: el lugar está deshabitado y es ya tarde. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Jesús les dijo: no es necesario que vayan, denles ustedes mismos de comer. Le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganmelos. Y después de mandar que la gente se sentara en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio a los discípulos y esto a la gente. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró llenaron 12 canastas. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, hoy el evangelista Mateo nos regala la primera multiplicación de los panes. Multiplicación de los panes que Jesús hace en medio de una multitud. Pero vámonos al texto, vamos a meditar algunos puntos del Evangelio que también nos van a servir para meditar como en nuestra vida como cristianos y como bautizados. Vemos que la lectura del Evangelio empieza: Jesús, al enterarse de lo sucedido, se retiró de allí en una barca a un lugar tranquilo para estar a solas. Veamos que Jesús, en esta escena que aquí nos muestra el evangelista, Jesús se entera de que matan a Juan el Bautista. Se entera y él quiere ir a un lugar a solas para reflexionar, para poder cuestionarse el porqué de esta situación, de todo lo que le rodea en su entorno. Vemos en esta escena cuando Jesús se retira en la barca y quiere estar a solas, mucha gente se da cuenta y lo sigue. Y le llevan, vemos en la escritura
que le llevan enfermos, le llevan toda clase de enfermos, y dice la Escritura que Jesús, ¿qué sintió? Sintió compasión. Dice, sin embargo, su cansancio, su tristeza y su necesidad de reflexionar, estar un poco a solas, eso no le impide darse cuenta de la necesidad de la gente. Ese querer de Jesús de estar a solas para orar, esa tristeza que él sentía por la muerte de Juan el Bautista, eso no le impide darse cuenta de la necesidad de la gente. Él, a pesar de eso, él sale al encuentro de la gente, sale al encuentro del hombre, aquel hombre que lo busca y que él se hace el encontradizo. Nos dice eso es lo que el Señor nos quiere aquí en esta palabra de Dios. Que Jesús, a pesar de que sale a orar, de que Jesús quiere estar a solas, lleno de angustia, de tristeza, él se da cuenta de la necesidad del pueblo, de aquellos que le seguían. Y dice la Escritura que sintió compasión. Sintió compasión. Y que sanó muchos enfermos. Yo me imagino que en estos milagros, en esta curación de estos enfermos que nos muestra la Escritura, que habían paralíticos, habían sordos, mudos, hasta de pronto hasta endemoniados, podemos decir también, aunque la Escritura aquí no lo especifica. Pero puede ser también, dice, no le impide darse cuenta de la necesidad de la gente, sentir compasión y hacer algo por ella. Sintió compasión de la gente, de esa gente que lo seguía. Y sanó, liberó, se compadeció de ellos, dice la misma Escritura. La palabra que ha elegido Mateo no es lástima. Oigan muy bien, la palabra que el evangelista Mateo no escogió, no es: Jesús no sintió lástima por la gente, dice, ni pena, sintió compasión, que significa sufrir con ellos y buscar una solución. Eso es lo que sucedió. Aquí el evangelista Mateo no utiliza la palabra sin lástima, sino compasión, que es sufrir con ellos y buscar una solución. Pues yo creo que la solución que Jesús, al sentir compasión de esa gente, es sanarlos, liberar. Y toda esta reflexión, mis queridos hermanos, nos lleva a cada cristiano, a cada bautizado, que nosotros, en medio de nuestra reflexión, de nuestra reflexionar, de nuestras oraciones, en medio de nuestras necesidades, de nuestras dificultades, angustias, problemas, no podemos desatender las necesidades del prójimo, de aquella persona que lo necesita. Que en medio del orar, del meditar, nos acordemos del prójimo.
que sintamos compasión del prójimo, de aquella persona que nos rodea. Y sentir compasión del prójimo es sufrir con ellos y buscar una solución, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús. Él busca una solución. Y la solución, yo creo que era satisfacer sus necesidades de ser sanos, ser liberados. Y por nosotros como hijos bautizados tenemos que tener la misma actitud. Que a pesar de nuestras angustias, de nuestras necesidades, salgamos al encuentro de los hermanos. Salgamos al encuentro de aquellas personas que necesitan un aliento de vida, que necesitan un pan, que necesitan un aliento de la misma palabra que nosotros como cristianos, como bautizados, lo podemos dar. Y el Señor quiere, por medio de este evangelio, que vemos que Él va al encuentro del hombre, va al encuentro del pueblo. Y yo creo que de una otra manera también el pueblo iba en busca de el Señor, porque lo seguían, porque sabían que Él podía satisfacer esa necesidad, porque ellos buscaban una sanación, ellos buscaban una liberación. Más adelante la palabra también nos va a decir que los apóstoles, los discípulos se acercaron a Jesús y les dice: despacha a esta gente, ya se está haciendo tarde, ya se está haciendo de noche. Pero ¿qué les dice Jesús? Miren lo que Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denle ustedes mismo de comer. Y aquí vemos un verbo que Jesús le encanta mucho repetir en la Sagrada Escritura. Mire, el verbo dar. El verbo dar es una de las palabras favoritas del Señor. Dar. Dar alegría, dar la paz, dar la felicidad, dar el amor, dar alimento. Ese verbo tan maravilloso que el Señor nos entrega, que Él le gusta, dar. Y de alguna otra manera, este evangelio, esta palabra que el Señor hoy nos regala, nos invita a nosotros dar de lo que tenemos, dar la palabra de Dios, dar amor, dar a los demás, a aquella persona que lo necesita, dar un consejo, dar algo que yo tengo, que me sobra, y darlo a aquella persona que de verdad lo necesita. Eso es lo que el Señor quiere aquí en esta palabra de Dios. Le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: tráiganmelos. Y después de mandar que la gente se sentara en la hierba, tomó los 5 panes y los peces, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a sus discípulos y estos a la gente. Vemos este gran milagro que el Señor hace de multiplicar los panes y dárselo a aquellas personas que de verdad estaban sedientas del amor de Dios. Estaban sedientas de esa gracia que el Señor tenía, que ellos se podían saciar
de ese pan, de ese pan. Pero no solamente que el Señor habla del pan material, también el Señor habla del pan espiritual, del pan de la palabra, del pan en el cual nosotros nos podemos alimentar, alimentar de ese pan nuestra vida espiritual. Que pongamos a su disposición nuestros pocos para compartir. Cuando Jesús levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición. No está haciendo un gesto mágico, está reconociendo que los alimentos son de Dios. Aquí el Señor no hace un arte de magia, y apareció el pan. No. Él, cuando levanta los ojos al cielo, está reconociendo que todos los alimentos que nosotros tenemos es un don de Dios. Son creados por el mismo Dios para nuestro alimento, para saciar nuestra hambre. Y hoy el Señor quiere que nosotros saciemos nuestra hambre espiritual de su palabra, que confiemos en el Señor, que tengamos confianza en Él, que nosotros como bautizados, como creyentes, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras angustias, de nuestra tristeza, también en medio del orar, del reflexionar, también nos acordemos de los demás, también salgamos al encuentro de los demás hermanos que necesitan del amor de Dios, que necesitan de la palabra. Que sintamos esa misma actitud de Jesús, que sintió compasión, que sintiendo compasión se unió al sufrimiento de los demás y halló una solución. Eso es hallar solución a los problemas. Y esa solución de los problemas, de las necesidades, de las dificultades, están solamente en la confianza en Jesús, en la confianza en nuestro Señor. Que de verdad hoy nosotros, mediante esta palabra que el Señor nos regala, nos saciemos de su palabra y también demos esa palabra a aquellas personas que también van al encuentro de Jesús, pero que no han tenido una experiencia con Cristo. Ayudar a esas personas a tener esa experiencia con el Maestro, esa experiencia con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, para que encuentren la sanación y la liberación. Que la Santísima Virgen María, la gran Madre de Dios, ella también nos ayude cada día a saciarnos de ese pan espiritual que está en la palabra y está en la Santa Eucaristía. Ese también es el pan que nos alimenta, la Eucaristía, el pan bajado del cielo, ese pan el que, como dice el mismo, el que coma de ese pan tiene vida eterna. El pan eucarístico, el pan donde el mismo Jesús se quedó para podernos alimentar, para que el hombre salga a su encuentro, donde Él se quedó en un sagrario para poderlo alabar y bendecir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rosa mística, Madre de la Iglesia y Salud de los enfermos, ruega por nosotros.